Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y ancha? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos aquí arrancando un diálogo más en este sábado 28 de octubre, continuación de esta diada que dimos inicio el sábado anterior acerca del ejercicio del periodismo en Jalisco. Estamos hablando sobre las dificultades que existen en la profesión. Y bueno, ya saben que este es el espacio que nuestro centro universitario tiene para que nuestros investigadores pues se pongan en contacto con con ustedes, los que están aquí del otro lado escuchándonos, con la audiencia de Radio UDG, pues para conocer un poco más acerca de las investigaciones que se realizan adentro de nuestro centro universitario y para que nuestros investigadores nos ayuden a comprender un poco mejor la realidad. Bueno, el día de hoy en esta continuación de esta temática, cómo sobrevivir siendo periodista, nuevas propuestas, será lo que conoceremos en compañía de la maestra Rosalía Orozco y de la doctora María Elena Hernández, que nos acompañaron la semana anterior. Antes de, darles la presentación que se requiere, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible llevar esta emisión hasta sus oídos cada sábado. En la coordinación agradezco a la maestra Estela Martínez, en la producción la colaboración de Fabián Robles y la colaboración desinteresada también de Carlos Ramírez, nuestras prestadoras de servicio Luz Cuellar y Perla López. En los controles está por aquí Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y bueno, estoy muy feliz y agradecida de poder estar aquí con ustedes. Entonces, como les comentaba, nos vuelven a acompañar la maestra Rosalía Orozco. Ella es licenciada en Letras, maestra en Comunicación por nuestra Universidad de Guadalajara. Tiene una experiencia de 7 años en el periodismo en México. Actualmente dirige el Centro de Formación en Periodismo Digital y coordina la maestría en Periodismo Digital en nuestra universidad. Y además, recientemente fue nombrada presidenta de la AMEDI Jalisco, que es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muchas felicidades por este nuevo nombramiento y gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Pues también nos acompaña la doctora María Elena Hernández. Ella es maestra en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Además tiene un doctorado en Información y Comunicación por la Universidad de París. Ella centra su investigación en las prácticas periodísticas y la profesionalización del periodismo en México y también es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y a la Red de Estudios sobre el Periodismo. Gracias por acompañarnos, María Elena. Es un placer, muchas gracias por darnos la oportunidad de dialogar con ustedes. Pues para dar inicio a este diálogo, ya saben que además de escucharnos por la frecuencia de Radio UDG, pueden vernos en vivo y a todo color a nosotros aquí y a nuestras invitadas y las cápsulas que preparamos para ustedes en la página web de Radio UDG. Entonces, pues ahí sintonícenlo si están viéndonos o están frente a su computadora. Vámonos a escuchar nuestra primera sección. Ideograma. Una de las profesiones que exige más compromiso y pasión es la de ser periodista. ¿De qué otra forma, si no, se podría seguir trabajando cuando, por ejemplo, hoy reciben menos pago por su trabajo que hace una década? ¿O cuando en lugar de estar celebrando o disfrutando algo, son quienes están cubriendo dicho suceso? Cuando para ellos la idea de un empleo fijo se ha convertido hasta en un anacronismo y la amenaza de perder el trabajo en una constante. Por eso a veces también resulta ser uno de los oficios más incomprendidos del mundo. ¿Será que son masoquistas? Aún a pesar de la apatía de la sociedad frente a la pérdida de medios informativos serios, los que siguen enamorados de la profesión a pesar de todo, convencidos de su relevancia social, comprometidos con la imperiosa necesidad de informar y construir espacios de reflexión plurales, siguen reinventando cada día su práctica, creando redes y nuevos proyectos auxiliados por las plataformas digitales que les permiten tener, si no una mayor remuneración o más horas de descanso,
Por lo menos sí libertad creativa para señalar las cosas que otros se callan, para investigar lo que aquellos ocultan, para no depender de la línea y del recurso político. Es decir, ejercer un periodismo crítico e independiente, cosa que es cada vez más complicada en México. Sin duda, las nuevas tecnologías suponen una oportunidad para los medios, pero también para los ciudadanos, que tendrán más oferta para poder mantenerse informados. Pero hay que tener cuidado y saber elegir también. ¿Cualquier persona que genere una noticia a través de plataformas tecnológicas es un periodista? ¿Toda noticia que aparezca en internet es verdadera? Bueno, pues para dar inicio a este diálogo, además quiero presentarles también aquí al lado que se suma en la conducción de este programa, Igor González. Ustedes ya lo han estado escuchando estas pasadas semanas. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poco retrasado por el tráfico, pero muy bien, ya llegando. Buenas tardes. Pues, Buenas tardes. Ya estamos aquí listos y después de escuchar esta pequeña introducción, pues ya comenzar el diálogo con nuestras invitadas, con Rosalía y con María Elena, que nos platiquen un poco entonces cómo la viven finalmente los periodistas que están en esta situación de completa vulnerabilidad que hemos dialogado la semana anterior. Es una pregunta muy importante. Normalmente nosotros esperamos que los periodistas den respuesta a nuestras inquietudes y pocas veces escuchamos sus historias, sus preocupaciones, su interés. Entonces, en este caso que estamos abordando la crisis del periodismo en general, porque no es nada más algo en Guadalajara, México, es algo global. Para los periodistas, la incertidumbre con respecto a si pueden seguir haciendo el trabajo como lo hicieron cuando les permitía, por una parte, plasmar lo que ellos veían con respecto a la realidad, por otra, vivir de este oficio, que en principio para eso se prepararon. Entonces, estoy trabajando en un proyecto que quiere recabar los discursos de los periodistas privados y públicos para conocer cómo están viviendo la crisis, cómo describen su situación laboral y qué márgenes tienen para desempeñar el trabajo en el que ellos creen. ¿Qué dicen sobre el comportamiento de las empresas que habíamos comentado anteriormente? Que en este estado, en Jalisco, afortunadamente no tenemos una violencia directa, física, de muerte para los periodistas como en otros lugares, pero sí tenemos ese tipo de violencia institucional, tanto desde los medios propios, las empresas donde ellos trabajan, como de las fuentes informativas, que se traduce en prácticas sutiles que finalmente terminan amarrándole las manos. Entonces, ¿qué dicen de eso? ¿Cómo describen precisamente las posibilidades para hacer las cosas? Y algo muy importante, ¿han pensado en dejar el periodismo? Lo dejo, he respondido a tu pregunta con preguntas porque creo que podemos reflexionar sobre esto, y cuando nos encontramos con periodistas de un perfil muy congruente que han pensado dejar el periodismo o que están planteando vivir de otra cosa, no del periodismo, para poder hacer periodismo, estamos ante un fenómeno muy interesante. Sí, bueno, la pregunta, como decía María Elena, me parece muy pertinente en un momento y en un contexto en el que estamos viendo que los periodistas están viendo como una alternativa volcarse hacia las plataformas digitales. Sin embargo, las plataformas digitales, en la cápsula hacían también esta pregunta, no son realmente una opción. ¿Por qué? Precisamente ya adelantábamos la semana pasada un poco. Es muy difícil que en el terreno digital el periodismo sea autosustentable. Incluso las grandes empresas periodísticas que tienen el respaldo de financiero fuerte de empresarios y de grupos políticos también en algunos casos, se les vuelve muy difícil volver a autosustentable ahorita todavía el periodismo, tanto en lo digital como en los medios tradicionales. No es un problema nada más de lo digital. Y algunos periodistas han encontrado como alternativa volcarse hacia lo digital, pero no con un afán, lo que hemos encontrado María Elena y yo, de ganar dinero, obviamente, ¿no? Sino de hacer el periodismo que ellos quieren. Claro, también quisieran que ese periodismo que hacen les diera para comer. El problema es que no es así. Y entonces esto es una crisis muy grave, porque imagínense, como adelantaba María Elena, que estos periodistas tengan que hacer otra cosa para sustentar su trabajo, para lo que ellos
estudiaron o para lo que ellos se prepararon durante años o para lo que ellos son buenos, ¿no? O sea, decíamos antes de entrar a este programa la semana pasada, imagínate que yo como profesora académica de la Universidad de Guadalajara tuviera que vender sandías o vender joyería o dedicarme a pintar casas para poder sustentar mi trabajo como maestra, pues es una situación muy grave. Y quizá no sea la única profesión que esté en este contexto o en esta situación, quizá haya otras profesiones que estén igual, porque como decíamos, no es un problema aislado, la precarización laboral no es un problema exclusivo de los periodistas, sin embargo, la gravedad de que suceda esto en el periodismo, pues va más allá, ¿no? Porque es una profesión que es trascendente para la convivencia social armónica, para la consolidación de nuestra democracia, que todavía está en un camino aparentemente, según vemos, largo para consolidarse. Entonces yo creo que en ese sentido, pues es muy pertinente hacernos esa pregunta. La salida que están encontrando también los periodistas, según lo que hemos investigado María Elena y yo, es que efectivamente varios, o casi podríamos asegurar, de acuerdo a lo que estamos encontrando, de ellos se están dedicando a cuestiones alternativas. Algunas de esas, cuestiones laborales alternativas tienen que ver con cuestiones que ellos saben, que son expertos, que no les disgustan tanto, como dar clases, por ejemplo, que es una alternativa que varios periodistas están encontrando, y que lo hacen para sostener su trabajo primordial y el más importante, que es hacer periodismo. Entonces, yo creo que sí es grave. Sin embargo, también hay casos, que no son la mayoría, que sí están haciendo otras cosas que nada tienen que ver con su profesión o que no están ligadas con su profesión, como hacer jabones, por ejemplo, o vender joyería, ¿no? Podemos complementar también esta situación de crisis de los periodistas, crisis de alguna manera profesional también. La identidad está en juego cuando creen que solo por traer un celular o por transmitir lo que ves en el momento en que sucede, está siendo un periodista ciudadano. Se pone en riesgo lo que hacen los periodistas después de un trabajo de investigación, etcétera. Bueno, a mí me gustaría plantear un fenómeno que algunos conocen y es el éxodo de periodistas hacia oficinas de comunicación social, muy criticado. Normalmente entre los periodistas, cuando alguien participa como asesor de un político, que normalmente son los que requieren la asesoría de periodistas para saber tratar con los periodistas, se le dice que ya lo besó el diablo, entonces ya no pueden volver. De manera que es pasar al lado oscuro. ¿Y por qué pasan al llamado lado oscuro los periodistas? Conocí experiencias, y sé que hay muchas más de las que yo conocí, en que sufrieron mucho para tomar la decisión de aceptar invitaciones de funcionarios para colaborar con ellos, y las tuvieron que aceptar porque no había de otra. Querían seguir haciendo periodismo, no hay en dónde ejercerlo, no es suficiente para vivir, y pese a convicciones, algunos, no digo que todos los que terminan en el lado de la comunicación social sea el caso, algunos literalmente tienen que aceptar, porque tienen familia. Eso es muy importante. En otros casos pueden seguir buscando y sorteando la vida. Entonces, después me gustaría comentar cómo siguen haciendo el periodismo en el que creen. Algunos que, como señala Rosalía, están encontrando alternativas para no dejarlo, pero para sobrevivir. Pues bueno, estamos hablando, como ven, de las complicaciones que se pueden presentar en las plataformas digitales para hacer periodismo, los riesgos que existen en ella, y bueno, pero también analizaremos las alternativas que están encontrando los periodistas. Quédense con nosotros. Este diálogo va iniciando apenas, entonces esperamos que puedan sumarse a él y comunicarse con nosotros vía telefónica 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Ya saben que también pueden contactarnos vía Facebook o vía Twitter, búsquenos como Diálogos del Pensamiento o @diálogosp, y también pueden apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales para que ustedes mismos puedan seleccionar los títulos que más les interesen. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. El
el periodismo sigue siendo necesario, más aún en esta época de la posverdad. El buen periodismo, sobre todo, es necesario. Las fake news y el periodismo basura que se está extendiendo, el periodismo de rumores, de falsedades explícitas, difundido con intención, en la mayor parte de los casos, puramente comercial. Difundir noticias de gran audiencia que va a reportar beneficios publicitarios inmediatos. En otras ocasiones esas páginas están hechas con motivos ideológicos o de influencia política o de influencia económica o para destruir adversarios o para destruir a competidores. Eso que siempre ha existido de alguna manera, pero que ha proliferado en los últimos tiempos. Yo creo que las cabeceras de más prestigio y los medios con más tradición y que defendemos un periodismo de calidad tenemos que ocuparnos muy seriamente de ese problema y tratar de hacer frente a esa amenaza. Estamos ante una revolución cultural sin una transformación como el mundo no ha conocido probablemente desde la revolución industrial. Todo el debate sobre la posverdad y las fake news es simplemente un reflejo de que estamos sufriendo una tremenda convulsión. Bien, bueno, pues estamos de regreso del corte. Estábamos platicando aquí entre corte acerca de varias cosas que tienen que ver un poco con lo que dialogábamos la semana pasada, pero que a lo mejor vale la pena que retrotraigamos al momento del que estamos platicando hoy, para hacer una reflexión y llevarla hacia otras, hacia el terreno que estamos tocando, ¿no? Que tendría que ver mucho más con la variable tecnodigital y cómo está afectado al periodismo. Igor, nada más antes de continuar, perdón que se me olvidó comentar a nuestra audiencia que el extracto que escuchamos, este comentario, es de Antonio Caño, director del País, un extracto de lo que se presentó en el foro Ser Periodista Hoy en la FIL del año pasado. Muy bien. Hay que dar el crédito a quien crédito merece. Entonces, estábamos platicando acerca de la semana pasada de que una de las causas de la crisis en la que está metido el periodismo tenía que ver con el agotamiento de un modelo, pues básicamente de negocios, ¿no? Que eso está inserto en un contexto mucho más amplio, pero digamos que una de las causas tiene que ver con una de las causas de la crisis del periodismo tiene que ver con el agotamiento de un modelo de negocios. Esa es la única causa, es la principal, existen algunas otras, y la segunda cosa que me interesaría conocer a partir de esta pregunta es, bueno, no toda crisis también es una oportunidad de hacer algo. ¿Se le ha abierto alguna oportunidad al periodismo en el ámbito nacional o local? Entonces, ¿cómo nos platican? Son preguntas de tesis, pero vamos a tratar de dejar una marca para que después reflexionemos. Bueno, el agotamiento del mercado de negocio es un resultado también de cambios importantes en las sociedades posmodernas. Uh-huh. El principal factor que podemos reconocer en estos cambios es la era de Internet, es la digitalización de la sociedad, son las transformaciones que estos recursos tan maravillosos derivados de la apertura de Internet a la sociedad en general y no nada más a la militar, ha traído beneficios y ha traído problemas en todos los ámbitos. En el ámbito del periodismo, la evolución de las tecnologías por una parte facilitaron o han facilitado el poder recabar información en cualquier parte del mundo, el transmitir en el momento en que están sucediendo las cosas, todo lo que ya conocemos o podemos imaginar. Bueno, han sido beneficios, pero al mismo tiempo, y simplificando, el hecho de que a través de los recursos de Internet los ciudadanos puedan participar de manera muy abierta, transmitiendo, le voy a poner entre comillas, información, una cosa es información y otra cosa son productos periodísticos, ha generado o generó la disminución del consumo de productos periodísticos tradicionales. Cuando los cibernautas, los ciudadanos a los que también se les llama actores web, en la visión de Ignacio Ramonet, a través de un libro que les recomiendo mucho leer o su conferencia escuchar, La explosión del periodismo, en donde equipara lo que está sufriendo el periodismo con los cambios en la humanidad, en el mundo, cuando un gran meteorito acaba con los dinosaurios. Claro que es una metáfora, pero él plantea esta llegada de Internet, esta irrupción de la tecnología en el campo periodístico como ese meteorito que desmorona todas las certidumbres que existían. Entonces, lo que antes ocurría de medios tradicionales, medios masivos, medios que tenían sus públicos, se convierte en un mundo de medios polvo, en una posibilidad de que cada quien se autoinforme. Claro.
De manera que al posibilitar que los ciudadanos busquen información donde quieran y estos ya se resisten a comprar un producto hecho, dejan de recibir ingresos los medios tradicionales, no nada más por la compra de sus productos, sino los anunciantes. Cuando ya no hay quien compre el periódico, vamos a usar ese elemento, los anunciantes ya no creen que alguien va a ver sus anuncios. Se hace una cadena tal de falta de ingresos que empiezan los recortes enormes en las redacciones. Entonces, el hecho de que los medios estuviesen sustentados tradicionalmente en el consumo directo, tratándose de periódicos, la compra de ejemplar, suscripciones y la publicidad, en el caso de los medios electrónicos es semejante, no es igual, pero genera la ruptura de esa forma de sustento. No hay consumidores, no hay anunciantes, no hay ingresos, no hay modelo. Entonces, es por eso hablábamos en síntesis de que el modelo de negocio es uno de los elementos cruciales, pero es una resultante. Y es una resultante entendida en la sociedad global, en donde mucha información que no circulaba, no nada más al interior de una sociedad, sino ahora es de todas las sociedades globales, cambia la forma de producir el conocimiento. Sí, obviamente estamos hablando de la ruptura de un modelo, de alguna manera, que algunos teóricos llaman modelo industrial del periodismo, ¿no? Donde esta gran industria de medios, y principalmente la prensa y los medios tradicionales también, pues estaban atenidos al consumo masivo de información, tanto a la compra de ejemplares como a la distribución masiva de información, con audiencias cautivas, públicos cautivos y públicos nichos muy bien definidos, ¿no? Entonces, con la llegada de las tecnologías y recientemente en los dos últimos 3-5 años, con la irrupción de las redes sociales, además, cambia completamente el paradigma informativo que teníamos, empezando porque el paradigma tradicional implicaba que el medio informativo, periodístico, emitía un mensaje, producía un mensaje y era recibido generalmente por audiencias que en algunos términos, algunos decían que eran pasivas, otras no tanto, y ahora no. Ahora las redes sociales e Internet permite esta comunicación un poco más activa, participativa por parte de los consumidores de información. Preguntaba Sigor, o por ahí se preguntaba en la cápsula, si el modelo que está en crisis y que ha afectado no solamente al periodismo sino a otras profesiones es una oportunidad para el periodismo. En términos, yo creo que informativos probablemente sí, porque las tecnologías digitales permiten precisamente llegar a públicos masivos, diferentes, aunque también hay que mencionar que en términos de periodismo digital en los últimos años la tendencia es a generar medios muy especializados, por lo tanto quiere decir que hay nichos de público también muy bien definidos, ¿no? Y una de las cuestiones que lo digital también está permitiendo, que quizá esa sea una oportunidad, yo creo, para los medios, es que los medios como nunca antes tienen la oportunidad de conocer a sus públicos y de interactuar con ellos. Y esa yo creo que sí es una ventaja que antes no se tenía con los medios tradicionales. Esto lo pongo como ventaja entre comillas, porque gracias a ese conocimiento que a priori de alguna manera pueden tener los medios de conocer a los públicos, sus gustos, sus intereses y demás, pues también permite que quienes somos usuarios de la información y de ciertos sitios de Internet recibamos información muy parcializada de alguna manera, porque nos están, sobre todo cuando consultamos información a través de las redes sociales, recibimos información muy orientada hacia los gustos e intereses que nosotros mismos tenemos. Entonces estamos viendo solamente un panorama, una visión de la realidad o de esa realidad de la cual los medios pretenden informarnos. Entonces diría que sí hay un parámetro de oportunidad. Y la otra cosa que yo diría también es que en términos digitales ahorita y desde hace años, los medios periodísticos están en un periodo de experimentación constante. Y yo creo que eso va a durar todavía varios años.
El problema con las tecnologías es que no sabemos qué viene inmediatamente después. Es decir, hace 5 años no podíamos, ni idea teníamos, de la importancia que iban a tomar las redes para los medios. Y hace 3 años no sabíamos la trascendencia que iban a tener, por ejemplo, las redes sociales para la difusión de noticias falsas, que ese es otro término que por ahí se mencionó en la cápsula, ¿no? Entonces, y de cómo este fenómeno y esta situación de la difusión de noticias falsas, producidas incluso algunas de ellas o retomadas por algunos medios con más o menos prestigio, tienen una enorme trascendencia, ¿no? Entonces es una situación, cuando a veces me preguntan o nos han preguntado por ahí algunos académicos, ¿qué va a pasar? Pues es bien difícil. O sea, yo creo que es muy difícil primero hacer predicciones. Es la realidad, y la realidad particular del periodismo está en constante transformación, en constante experimentación. Muchos medios digitales, algunos de ellos de los más prestigiosos, están experimentando ahorita. Por ejemplo, New York Times está experimentando con formas nuevas para difundir información, para llegarle a su público, para ofrecer suscripciones diferenciadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita lo único que sí podría asegurar es que la mayoría de los medios están experimentando, y cuando se está experimentando yo creo que sí hay una área de oportunidad, o hay una parte que es un área de posibilidades precisamente de crecer y de ver diferentes panoramas, ¿no? Yo me voy a poner del lado de los apocalípticos, es decir, aceptando parte de lo que Rosalía señala con respecto a oportunidad ante esta crisis. Tenemos más de 10 años en la crisis, entonces hemos visto que en lugar de aprovechar en general los medios, la oportunidad que dan precisamente las tecnologías para conocer a sus públicos, están tratando de complacer a sus públicos, adaptando sus productos sistemáticamente al clic, al comentario que hacen. ¿Por qué? Porque se les va un cliente. ¿Y qué pasa con esto? Que nos va a llevar a un tema que posteriormente podríamos hablar, el de la actitud de los ciudadanos al consumir información y al buscar en los medios todo rápido. Algo que no invento yo, sino lo señalaba Ramonet y lo han dicho muchos académicos después de él, es que la dictadura de la urgencia, la sobrevaloración del valor de inmediatez para recibir lo que llamamos información, ha degradado la calidad de eso que llamamos información. Lo cuestiono porque saber que está pasando algo inmediatamente en el mismo momento que lo vemos no significa que esté procesado, no significa que esté interpretado, analizado y que esté presentado de manera que nos permita tomar decisiones oportunamente para lo que se supone que es el periodismo. De manera que, en resumen, esta crisis que sí genera la oportunidad de que los medios cambien formas que no eran muy democráticas para construir la información, genera también la inercia de perseguir la competencia con quien sacó primero la nota, hacerlo más espectacular, ser multimedia porque la gente quiere ver videos y no leer crónicas largas o reportajes, y adaptarse a sus públicos. Al público lo que pida. No es lo mismo que alguien que vende coches diseñe el auto de acuerdo a lo que el cliente quiere, a que alguien que hace periodismo haga lo mismo. Yo ya acotaría que en realidad, por ejemplo, lo que menciona Mariana es muy importante, pero sin embargo, esta situación o panorama que se está dando con que los medios escuchen a las audiencias no tiene que ver tanto con la crisis, tiene que ver con un fenómeno de aparición precisamente de las redes sociales, o con un fenómeno que tiene que ver con la implementación de otro tipo de plataformas que están muy ligadas al uso de la tecnología y de herramientas al periodismo, ¿no? Ahora, también hay que decir precisamente que el que escuchen a la audiencia, como yo decía anteriormente, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, la escuchan, pero en realidad, ¿cómo la escuchan? ¿Y qué hacen con esos mensajes o con esa feedback que reciben de parte de la audiencia, ¿no? Pues con esto vámonos a nuestro siguiente corte y analizamos estos pros y contras de escuchar a la audiencia en nuestro próximo. Pues ya saben que nuestros teléfonos están abiertos, 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Enseguida regresamos. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
En los últimos años, particularmente en América Latina, se ha desarrollado un periodismo cada vez más cercano al poder, cada vez más defensor del status quo, un periodismo que piensa en el modelo de negocio antes que en el lector. Y creo que para regresar a la pregunta básica de qué, por qué y para qué somos periodistas, una primera respuesta es recordar que lo único que tiene sentido de este oficio es el servicio al lector y que ese lo hemos perdido. Cada vez que vemos una encuesta sobre credibilidad de instituciones en América Latina y particularmente en México, está más cerca de la credibilidad que tienen los partidos políticos, los sindicatos, los policías, que de la credibilidad que debieran tener los medios de comunicación. Recuperar la confianza del lector implica además preguntarnos cómo le hacemos para conocerlos. Creo que los periodistas hemos vivido muchos años convencidos de que estamos en una especie de púlpito en donde nos dirigimos a nuestros lectores, radioescuchas, televidentes o lo que sea, convencidos de que lo que les vamos a decir es lo más importante. Creo que el mundo digital nos ha probado que lo que nosotros pensamos que era la nota principal está lejos de ser la nota principal, lejos de ser el tema que más le ocupe y que más le interese a la gente. Tenemos la obligación de conocerlo, de establecer una comunicación de ida y vuelta que es quizá el reto más importante para mí en el mundo digital, es dialogar con el lector, para saber qué quiere, para saber qué piensa, para saber incluso qué sabe. El trabajo que hicimos sobre corrupción en Veracruz arrancó por una relación de confianza con un lector, diciéndonos, oigan, aquí hay algo. Un lector que antes no tenía el privilegio de poder hablar contigo de manera horizontal y que hoy lo puede hacer. Bueno, pues este extracto es la participación que tuvo Daniel Moreno, director de Animal Político, en este foro de Ser Periodista Hoy, en FIL 2016. Pues, ¿qué opinan de esto que él habla sobre esta relación tan importante entre el periodismo y el lector? Nos hablaban antes de salir a corte, Rosalía, sobre los pros y contras que puede tener esto. Sí, yo resaltaría, obviamente, como dice Daniel Moreno en la cápsula, la importancia que tiene escuchar al ciudadano. Se supone que el periodismo tiene un compromiso primordial con el ciudadano y muchas veces, como él mencionaba, no generalizo, algunos medios, incluso algunos de los medios más influyentes, escuchan muchas veces solamente a la clase política. Estamos muy acostumbrados a ver noticias llenas de declaraciones de quienes son políticos, gente con cierto poder y ya. Y a los ciudadanos pocas veces se les escucha. Yo decía antes de irnos al corte precisamente eso, que la importancia que tiene la irrupción de las tecnologías y de las redes sociales en particular en el periodismo es que dio la oportunidad a los medios de escuchar a sus audiencias y de tomarlas en cuenta como fuentes, como unas fuentes muy importantes que igual envían reportes, opiniones. Pero sin embargo aquí quiero resaltar algo que es importante y que siempre va a ser importantísimo independientemente de la evolución tecnológica a lo que nos lleve todos estos cambios que estamos viviendo. La importancia que tiene que los medios, sobre todo aquellos medios que quieran ser medios de calidad, construyan su agenda de acuerdo al interés ciudadano. No quiere decir que van a construir la agenda solamente de lo que los ciudadanos dicen o de lo que los ciudadanos les interesan, porque lamentablemente a muchos ciudadanos no les interesan los asuntos de interés público, o les interesan más cuestiones que no son importantes, que sí pueden ser interesantes, como puede ser la última canción de Lady Gaga, por poner un ejemplo, ¿no? Es interesante, sí, pero no es importante para mí. No me afecta en nada si estrenó o no estrenó su última canción Lady Gaga. Sin embargo, sí me importa y sí me afecta si subió o no subió el dólar. Entonces, los medios, la importancia de que los medios en cualquier momento sigan construyendo su agenda informativa de acuerdo al interés público. Y el interés público se construye precisamente, pues, de acuerdo a los intereses que nos o de acuerdo a aquellos aspectos que nos importan y nos afectan a todos. Entonces, sin embargo, el escuchar a los ciudadanos, pues sí es trascendente en ese sentido, ¿no? Porque de repente es cierto, los medios construyen su agenda solamente de acuerdo a intereses políticos, a intereses de grupos políticos, a intereses del propio medio que tiene compromisos con clientes, empresarios, etcétera, etcétera, y muchas veces se olvidan de los ciudadanos o de los problemas que tienen los ciudadanos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces ahí sí quiero resaltar eso. Y lo otro pues es que las tecnologías han permitido también renovar e impulsar nuevas formas de contar historias
basadas en la realidad y construidas a partir de criterios periodísticos, ¿no? En lo digital, ahorita prima muchísimo el video y lamentablemente muchos medios creen que con un video de 1 minuto es suficiente para informar. Eso también creo que es un error que muchos medios están teniendo. Hace falta que el periodismo digital y que los medios en general tengan muy claro que la gente que valoramos la información queremos profundidad. No queremos nada más la información del momento y el reporte del momento y el chisme del momento, ¿no? Sino que queremos que haya información de calidad, que esté bien contrastada, bien verificada y que esté muy bien investigado. Entonces, la irrupción de nuevas tecnologías implicó también innovar en formatos y lenguajes y las formas de contar esas historias y construir esas noticias. Eso es también, yo creo que algo novedoso y que sí es importante, que lo deben de tener en cuenta ahora, ¿no? Yo normalmente cuando hablo de los periodistas pienso en periodistas ideales y me da el síndrome de Estocolmo. Casi siempre me pongo de su lado, pero porque estoy pensando en ciertos perfiles. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que acaba de decir Daniel Moreno sobre la credibilidad de los medios. Igor hace rato preguntaba si además de la crisis del modelo de negocio, había otro tipo de factores que estuviesen influyendo en la situación actual del periodismo y de los periodistas. Porque quiero diferenciar, hablar del periodismo y de las prácticas empresariales al respecto tiene ciertos ángulos, hablar de los periodistas otros. Entonces, con respecto a lo de la credibilidad, definitivamente a finales de la década de los 90 comenzó una pérdida, voy a hablar del contexto mexicano, aunque en el mundial también ocurrió, una pérdida de credibilidad constante en la oferta informativa de los medios, porque ante realidades muy complejas se seguían cometiendo las mismas prácticas tradicionales, las mismas formas de contar, los mismos apegos al poder, seguir al poder, porque normalmente es más fácil cubrir fuentes informativas donde hay funcionarios que declaren que indagar en lugares inhóspitos en donde ni siquiera puedes entrar y cuesta más trabajo producir información. De manera simplificada, muchos temas no están en agenda periodística, muchos actores sociales nunca aparecen, y si no apareces no existes, y la falta de credibilidad ante problemas sociales crecientes que no los podemos negar, ni siquiera tengo que mencionarlos en el contexto nacional, por supuesto que genera un rechazo a lo que los medios ofrecen a través de sus productos periodísticos. Ahora, no olvidemos, las empresas periodísticas son un negocio, son negocios, tienen derecho a hacerlo. La cuestión es que se trata de empresas con responsabilidad social. No a cualquiera se le da ese tipo de derecho de manejar la información que se supone se necesita para actuar en democracia. De manera que los problemas de los medios de comunicación que tienen tareas periodísticas como empresas merecerían otro análisis, porque también tendrían que cultivar a los públicos, no nada más ver qué quieren o qué creen que necesitan a través de sus posts en Facebook o en ese diálogo aparente. Me van a disculpar, pero no es un diálogo tan abierto entre los medios y quienes se comunican en las redes. Ustedes saben que las redes pueden tener controles. Te permito o no poner tu comentario. Hay moderador de comentarios. Se seleccionan cuáles se publican, etcétera. Entonces, sí y no hay un diálogo. Pero la parte fundamental es, si hablamos de las empresas, son negocios que han priorizado la rentabilidad, no es rentable, no se hace. Entonces, una de las consecuencias no es reciente, estamos hablando de principios del siglo, de esta crisis de modelo de negocio propiciada en parte por la irrupción de Internet en la producción periodística, tiene que ver precisamente con que pues no hay posibilidad de sustentar la investigación periodística porque es costosa. Los medios como empresas buscan producir más rápido, más económico, si se puede sin gente. Ya incluso existen algoritmos que pueden producir noticias
con la lógica tradicional de las noticias, contestar las preguntas, meter un actor, una declaración, etcétera, y hasta se llegó a escribir académicamente que en poco tiempo un alto porcentaje de las noticias, no digo reportajes, entrevistas, etcétera, sino el producto noticia, sería hecho por robots. No es imposible, no es necesario, diría yo. De manera que sí, otro factor es la credibilidad. Hay que ver separado perfiles periodísticos, porque también podemos encontrar, y voy a decirlo localmente, aunque es mundial, periodistas que usan la plataforma de ser periodistas para hacer negocios personales. Se convierten en promotores de restaurantes, consiguen puestos políticos, se hacen asesores de no sé cuánta gente y se presentan como periodistas. Discúlpenme, se llama relaciones públicas. Híjole, el tiempo se nos va a quedar cortísimo para todo lo que queríamos abordar. Ya nada más nos queda un bloque y en el próximo ojalá lo podamos dedicar a conocer esas alternativas que están generando, ¿no?, los periodistas. Entonces, pues regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Yo soy Zul de la Cueva, pueden encontrarme en diferentes cantinas, a diferentes horas del día. Escribo en este nuevo proyecto llamado Número Cero. Yo soy Ricardo Valderas, también escribo en Número Cero, orgullosamente escribimos en Número Cero. Actualmente no me atrevería a decir que existe un solo comunicador que no sea víctima de la violencia laboral. Como salidas o alternativas no las hay si tú no las generas. De hecho es en gran parte el por qué nosotros estamos haciendo Número Cero. Nos gusta decir lo que nos da la gana y nos gusta, yo creo que por profesión, decir las cosas sustentadas con mucho rigor, pero de una manera que le interese a la gente. Hacemos una mezcla entre cosas divertidas, cosas muy serias, cosas chuscas, porque nos parece que esa sopa es sabrosa. Una de las grandes oportunidades que dan los medios digitales es que todo es mucho más barato. Difícilmente me imagino ahora un inversionista que quiera regalar 4 millones de pesos para comprar una rotativa. Con esos 4 millones nosotros viviríamos 2 años sin ningún problema. Y nosotros tendríamos productos de inmersión, que ya estamos trabajando con documentales en 360 grados, podemos trabajar con ilustradores y hacer comic news, hacer nuevas propuestas periodísticas mucho más rentables, mucho más eficientes y de mayor impacto. El fenómeno que tuvimos nosotros con nuestra primera serie documental, yo no lo había vivido en ningún otro medio de comunicación. 2.500 veces compartido el video documental. Sí, y un alcance de más de 200.000 personas, ¿no? En una página que tiene un mes y 4.000 me gusta. www.numerocero.mx o Número Cero en Facebook. Estamos casi asustados de nuestro extraño éxito, porque no entendemos por qué el sitio web tiene 800 visitas al día. ¿Qué quiere decir tener estos alcances? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se monetizan? Y está la ventaja de que tenemos un pequeño impreso, una hoja por los dos lados, tamaño tabloide, que sale una vez a la semana, y eso nos da otras posibilidades de visibilidad y monetización. Es totalmente horizontal y colaborativo, lo que a mí me parece increíblemente atractivo. No hay una cabeza que tome las decisiones. Y en este tema de horizontalidad estamos también buscando alianzas con otros medios digitales, porque ¿por qué no? No nos importa la inmediatez, nos interesa más investigar a fondo por qué sucedió el incendio, aunque nos tardemos en sacarlo. Ese tendría que ser el camino de los medios, que ya no podemos competir en inmediatez con todos los celulares que andan en la calle, menos los que se roban a diario. Yo quiero que este medio de comunicación nos saque a todos de nuestros múltiples trabajos. No sabemos si lo vamos a lograr, sabemos que nos está yendo muy bien, que tenemos apenas un mes. No sabemos cuánto nos vamos a tardar, pero de que lo hacemos. No sabemos si eventualmente vamos a terminar manteniendo el proyecto en nuestra bolsa. Yo estoy dispuesto, estoy seguro que Zul está dispuesto. Para eso tenemos otros trabajos, le apostamos todo a esto. Pues estamos de regreso. Esta entrevista nos la dieron Zul de la Cueva y Ricardo Valderas, de Número Cero. Esto fue solo un extracto de la interesante charla que tuvimos con ellos. Van a poder encontrarla completa en nuestras redes sociales a partir del lunes, por ahí en nuestro YouTube y en nuestro Facebook, donde también, si están por ahí, pueden vernos en vivo este programa, porque está ahí inserto el streaming de él.
Igor. Yo quería, híjole, es que nos va a ganar el tiempo, pero quería preguntarles dos cosas muy concretas y muy elementales. La primera es, en este sentido de que hay un surgimiento de nuevos medios, quizá Número Cero sea uno de estos, o de nuevas plataformas, o nuevos esfuerzos informativos que aprovechan el contexto actual, ¿a cuáles valdría la pena prestarles atención como para ser ciudadanos mejores informados? Y en este mismo sentido, pues estaría muy padre que nos dijeran los 5 puntos básicos para justamente ser un consumidor de noticias o de información o de periodismo mucho más crítico e informado, ¿no? ¿Te la puedo cambiar? Te la puedo cambiar considerando la esencia de las preguntas. Bueno, yo creo que es importante saber, es importante ser realistas y reconocer que en México nunca, jamás ha habido un interés completo de la ciudadanía por el periodismo, ni por el buen periodismo. Entonces, si hablamos de los medios impresos, nunca, jamás se alcanzó siquiera que el 10% de los mexicanos leyeran el periódico, incluyendo en ese 10% los que lo compraban por el aviso de ocasión. Claro. Entonces, partamos de realidad. No toda la gente tiene interés en seguir la información periodística con conciencia. Muchas personas lo siguen incidentalmente. Vamos quedándonos con ese pequeño porcentaje de ciudadanos que tienen mayor conciencia social. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es no permitir que los ciudadanos activos dejen de serlo y propiciar una mayor participación de los jóvenes que están formándose como ciudadanos. Y ahí los universitarios, los profesores universitarios, incluyendo quienes trabajan para prepa, tenemos un papel muy importante. Me refiero al de generar interés por el periodismo. Simplemente interés, porque no vamos a encontrar un buen periodismo en cualquier lado. Y eso es parte de la democracia. Al tener diversas ofertas, tenemos algunas conservadoras, tendenciosas, lo que sea, pero no deja de ser la forma en que nos enteramos de lo que ocurre a nuestro alrededor y que nos permite tomar decisiones, ya sea de ir o no a un espectáculo, comprar, comer algo, votar, elegir, protestar, entre otras. Entonces, el reconocimiento del límite del alcance del periodismo como factor de cambio social y de la incidencia que podríamos tener para que más personas se interesen precisamente en participar de ellos, dado que esto sí no cambia. La calidad de la democracia tiene que ver con la calidad del periodismo y cualquiera de nosotros sabe cuál es la calidad de nuestra democracia. Claro. Entonces, para no acabarme el tiempo, lo dejo allí. Si tengo una oportunidad, después complemento. Okay. Yo contestando, o más bien también retomando un poco lo que decías, Igor, me parece que una forma de darle valor al periodismo y de valorar también lo que están haciendo algunos periodistas aquí en Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara es tomar en cuenta aquellos medios que son hechos por personas periodistas que históricamente han hecho un trabajo de calidad y que ahorita están haciendo medios, innovando en algunos casos, experimentando en otros, para precisamente llegarle a estos públicos que quieren estar informados, como decía Marilena, no es la mayoría, lamentablemente, que tienen un valor y que ese valor tiene que ver precisamente con la credibilidad, ¿no? La credibilidad es y sigue siendo uno de los activos más importantes tanto de la persona que se dedica a informar, del periodista, como del medio. Y algunos medios que están haciendo trabajo serio, que están experimentando y que están haciendo cosas interesantes en Guadalajara. Debo primero decir que hay muchos medios y que están surgiendo muchos medios en los últimos años. Yo como una labor que hago de repente es estar preguntando y sondeando qué nuevos medios hay y es imposible realmente estar al día sobre los medios nuevos que surgen, pero nada más por darles un dato, nada más un sondeo que hicimos hace tiempo en el Centro de Formación en Periodismo Digital, ahí en UDG Virtual, encontramos más de 40 medios digitales, sin contar los portales de los medios tradicionales. Lo más interesante, por ejemplo, es que muchos de esos medios son muy inestables, ¿no? Unos desaparecen, luego cierran y luego vuelven y entonces así se la llevan. Pero bueno, los periodistas que entrevistaron en la anterior cápsula, precisamente yo creo que este es uno, de hecho es uno de los medios más recientes, tendrá menos de un mes, Número Cero, que acaba de surgir, y que es un medio precisamente que está experimentando con nuevos lenguajes, con
con nuevas formas de contar historias periodísticas. Ellos mismos lo decían, están experimentando con usar cómics y cuestiones de humor y yo creo que eso lo están haciendo precisamente porque lo que quieren es atraer audiencias. Los jóvenes, tenemos una idea de que los jóvenes solamente buscan divertirse al entrar en redes y que siempre quieren estar entretenidos. Lamentablemente esa no es la función del periodismo. El periodismo no busca entretener solamente, ¿no? Su función principal es informar. Entonces yo creo que sí es muy importante que para nosotros ser ciudadanos informados o bien informados, tengamos el ojo en aquellos medios que están respaldados por periodistas que tienen una historia detrás, precisamente en hacer el periodismo ideal del que hablaba María Elena, es decir, un periodismo serio, profesional, por gente que se ha dedicado muchos años a informarnos sobre lo que nos sucede en nuestro entorno. Muy brevemente, tenemos esa realidad de nuevos medios que tratan de generar fuentes de empleo, pero también de mantener una oferta periodística acorde con los criterios éticos y profesionales que ellos tienen. Esperemos que sobrevivan, esperemos que les dé para contratar a más personas, porque de ahí también se tendrían que pagar salarios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En una parte de la pregunta que hacía Igor, por una parte no podemos salir de la realidad en que las tecnologías nos meten, y creo que hay que pedir a la gente que encuentra contenidos en los medios digitales que los lea, que dé clic, que entre, que comente, que pida, porque también los empresarios o los gestores ven si hay o no reacciones ante una publicación. Entonces, que pidan, que reconozcan a quienes han aportado, que paguen por leer también. De manera que lo resumo en, tenemos que ser ciudadanos activos, no nada más contemplativos. Bien. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente tenemos que dejar la cabina. Por ahí en Facebook les dejaremos alguna lista con algunos de estos de los nombres de algunos de los medios que nos referimos y que ya no hubo tiempo de platicarles. Pues el ganador del libro de hoy se lo lleva Leono Pacheco López. Felicidades, Leono, te pasa a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3, te dejamos la dirección en Facebook. Y bueno, gracias a los que se comunicaron, Ismael Torres, Clemencia Gutiérrez, Max Demián, gracias por sus saludos y nos escuchamos el próximo sábado, nueva temática, va a estar muy interesante a propósito de la Revolución Rusa. Los esperamos en punto de la 1 de la tarde. Hasta luego, gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.